que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y sale el sol, es un nuevo día, le cantaré hoy otra vez. Y venga lo que venga, confiaré en él. Y alabaré hasta el anochecer. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Tan amoroso y tan paciente, con tal grandeza en su corazón, por su bondad le seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y en ese día, cuando mis fuerzas se acaben y se acerque el fin, siempre cantaré de su amor en mí. 10,000 edades y la eternidad. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Prepárame, Prepárame a ser santuario, puro y santo, para ti, y agradecido, seré un santuario, viviente, mi Dios. Fuiste tú, Dios, quien enviaste un Salvador para todo hombre. Tú conoces mis flaquezas, sáname, Dios, tócame. Prepárame, oh Dios, a ser santuario, puro y santo, para ti, agradecido, seré un santuario, viviente, mi Dios. Guíame, Dios, en la tentación, límpiame en lo más profundo, tu espíritu me llene, olvida mis pecados,
Prepárame, oh Prepárame, Dios, haz el santuario, haz el santuario, puro y santo, para ti, agradecido, seré un santuario, mi viviente, mi Dios. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo, que pueda igualarse, al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda, de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro, con toda mi alma, porque me has dado, mi Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti, para mí no hay amor, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti, para mí no hay amor. Cuando esté allí contigo, día feliz sé que será, con el coro de los cielos, cerca del mar de cristal. Tú al pensar no sé si puedo, en la presencia de mi Dios, con los santos redimidos, cantaremos a una voz gloria y honra. Digno es el Señor, gloria y honra. Digno es el Señor. No existen las palabras para explicar tu majestad. Hasta la muerte se somete a tu gloria y potestad. Pues tú eres Dios y a tu gloria daremos honra y loor. En tu presencia para siempre oraremos en tu amor, gloria y honra. Digno es el
gloria y honra. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Y reciban un caluroso y fraternal saludo de parte de la iglesia y de Alton y especialmente también de mis padres. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de los Salmos, capítulo 40. Y el tema que vamos a estar estudiando, la clase que vamos a estar estudiando es una pregunta, ¿verdad? No sé si la quieran escribir, la pueden escribir, ¿verdad? Y quiero que cada uno de nosotros esté meditando en esa pregunta, ¿sí? Y también les voy a hacer a ustedes personalmente esa misma pregunta, a ver qué respuesta me van a dar ustedes. ¿Sí? La clase de esta mañana le hemos titulado ¿qué debemos hacer cuando estamos en crisis? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en crisis? O lo podemos poner, o cuando se nos presenta una crisis, ¿verdad? Hay diferentes tipos de crisis que se nos puede presentar en la vida, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir elaborándola y ahorita yo les voy a dar también lo que yo tengo, que para mí ha sido lo más importante para poder salir sobre una crisis, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el libro de los Salmos, hermanos, capítulo 40. El libro de los Salmos, capítulo 40 y versículo 12. El libro de los Salmos 40 y versículo 12. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Ok, mediten en la pregunta, ¿se acuerdan que les dije? ¿Qué debemos hacer en la hora o en el tiempo de la crisis? ¿Verdad? Es una pregunta de suma importancia porque muchas ocasiones cada uno de nosotros hemos pasado tal vez por una crisis. Y no sé qué tipo de crisis hemos pasado, pero por seguro hemos pasado por en una ocasión. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de crisis, hermanos, podemos ver en nuestros días? ¿O de qué crisis estamos hablando? Más bien. Porque aquí David está diciendo, porque me han rodeado males sin números. ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿Acaso no está refiriendo concerniente a crisis? Tal vez a problemas que está pasando en ese instante. Y luego nos sigue diciendo, y dice sin número. Está hablando que ha pasado de muchos problemas. Y luego nos dice, me ha alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. ¿Sí? Ahora, si yo le preguntara a usted personalmente, ¿qué me contestaría usted a esta pregunta? ¿O qué tipo de crisis ha pasado usted o he pasado yo? Hermano, pues yo estoy pasando una crisis con mi pierna. Porque Okay. me quisieron operar, pero yo no quiero. Uh-huh. Y ese es el problema. Sí. Pero yo como quiera
sigo adelante, pero Entonces, la crisis que nos hace mención nuestro hermano es crisis de enfermedad. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de crisis hay, hermanos? Pero no todos a la vez, al mismo tiempo. Porque entonces lo vamos a terminar nuestro tema en bien poquito tiempo que me queda. Crisis familiar. Crisis familiar. Crisis laboral. Crisis laboral. Vámonos, ahora sí se puso las pilas Gloria. Crisis espirituales. ¿Qué más, hermanos? Recuerden, es una clase y pueden participar. Estaba oyendo yo que crisis es una oportunidad, así la defino. O sea, como que podemos esperar cosas mejores. Así lo entendí. Y hay dos palabras que, digamos, que definen eso, crisis. Porque pues a mí no me queda claro. Crisis así de que, como dijiste, puede ser laboral, puede ser espiritual, puede ser familiar, pero en ocasiones se te vienen todas sus. O sea, no alcanzas a vivir una cuando ya está rota y así, eso, pues yo decía que son muchas que no sé. Así es. Pero sí es verdad. Sí. Miren, hermanos, primeramente vamos a tratar de definir qué es una crisis. Pues una crisis no es simplemente un problema. Tal como lo dice el versículo, el salmista estaba rodeado de males inúmeros, sentía que su corazón le fallaba por la angustia y la aflicción. Una crisis, según el diccionario, es una situación grave que puede poner en peligro la vida de uno mismo. ¿Sí? Número 2, es una situación difícil que en ocasiones no encontramos la salida o no encontramos quién nos pueda ayudar. Y número 3, es un cambio brusco de la condición de vida de una persona. Esto es lo que quiere, un panorama más o menos de lo que queremos dar a entender lo que es una crisis. Ahora, tenemos que saber que nosotros, los cristianos, hermanos, como nos lo muestra la palabra de nuestro Dios, no estamos exentos de pasar por crisis. ¿Sí? Dijimos al principio, todos pasamos por una crisis. Pero la pregunta va a ser la siguiente, hermanos. ¿Cómo poder salir de la crisis? Porque es fácil podernos meter en una crisis, ¿verdad? Pero hay ocasiones que se nos es muy difícil cómo poder salir de ella. ¿Sí? Ha habido casos, hermanos, allá en Estados Unidos, que cuando se meten en una crisis, se meten tan profundo, la persona se lo toma tan a pecho que no encuentra la salida y llegan a parar, ellos saben en dónde, con psiquiatras, psicólogos, incluso los meten como tipo celdas, ¿verdad? Para estarlos vigilando que no se vayan a hacer un daño alguno, como cuidados. ¿Sí? Y por eso es importante. Entonces, vuelvo a tomar la pregunta, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en esos tiempos de crisis? orar mucho. Orar. ¿Qué más, hermanos? Hagan suya su clase. Dejar que Dios nos guíe. Que nos dé mucha fortaleza. Nunca desviar la mirada del camino de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Recurrir a la palabra, porque ahí está la sabiduría de Dios. Recurrir, ¿verdad? Exactamente a la palabra de Dios. Porque nos metemos en esa crisis y pensamos que no hay salida. Pero déjeme decirle que sí hay salida. Y la única salida que te la puede dar es por medio de su santa y bendita palabra. ¿Sí? En esta mañana, hermanos, quiero mencionar unas cuantas cosas para poder salir nosotros cuando estemos en esa crisis, en esa situación.
Primeramente, hermanos, cuando usted o yo nos metemos o estamos en un estado de crisis, lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios. Buscar a Dios, porque Dios es el único que le va a poder ayudar. Aparte que hay otras personas que le van a tratar de ayudar también, pero el único que lo va a poder ayudar, le va a poder socorrer y lo va a poder sacar completamente de la crisis es Dios. Es Dios, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el libro de los Salmos capítulo 77. El libro de los Salmos capítulo 77. El libro de los Salmos capítulo 77 y versículos 1 y versículo 2. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Rehusaba consuelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo David aquí con estas palabras? Versículo 1. Clamó a Dios. Clamó a Dios. Lo buscó en el día de mi angustia. Cuando nosotros clamamos a Dios, hermanos, ¿Dios nos escucha o no? Sí. ¿Dios está al pendiente de nosotros o no? Por eso Pablo nos lo dice claramente en primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orar sin cesar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere dar a entender Pablo con esas palabras? Orar sin cesar. Que solamente ores cuando te acuerdes, que solamente ores cuando te enfrentes a un gigante, cuando estés en cualquier problema, situación de crisis. En todo momento. No, quiere dar a entender el apóstol Pablo que siempre, constantemente, no importa la situación, no importa si vas a comer los alimentos, no importa si vas a salir de viaje, etcétera, etcétera, no importa. Pablo lo que está dando a entender claramente es estar constante en oración, ¿verdad? Siempre les he dicho durante mis prédicas o algo, tenemos un celular o no, o un teléfono en casa, podemos hacer llamadas por teléfono, hablar con alguien y pasar horas y horas y horas hablando, ¿o no? Porque así me pasaba a mí cuando estaba más joven, ¿verdad? Ahora ni siquiera quiero contestar las llamadas. Pero así podemos pasarnos nosotros horas y horas y horas hablando por teléfono. Pero tenemos una línea directa, hermanos, de la cual podemos hablar con Dios, ¿verdad? Y esa línea directa, hermanos, no les va a costar ni un peso. Es gratis. Es totalmente gratis. Pero ¿cuántas ocasiones verdaderamente hemos pasado hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo? Pues si despertamos tenemos que orar también porque Sí. se nos va el sueño, pues ¿quién más que Él? Sí, hermano, así es, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo, hermanos, cree usted que puede pasar hablando con Dios? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Y hay ocasiones que hasta 5 minutos y ya nos empieza a dar sueño. O incluso a los 2 minutos. Cuando empezamos a hablar con Dios en la oración, de repente nos quedamos bien dormidos. Como que esa plática, esa plática, relación con nuestro Dios nos hace que nos arrulle y que nos quedamos dormidos. ¿Sí? Ahora imagínense, hermano, cómo se sentía David ahí. Porque estaba clamando a Dios. Dice, con mi voz clamé a Dios, versículo 1, a Dios clamé y Él me escuchará. Pero fíjese el versículo 2, donde dice, al Señor busqué. ¿Cuándo hay que buscar a Dios, hermanos? Todos los días, cada minuto. Siempre, ¿no? Yo digo que siempre hay que buscar a Dios. Porque el salmista dice aquí claramente, en el día de mi angustia, cuando estaba en esa crisis, ¿verdad? Y es cuando más nosotros, hermanos, nos acordamos de Dios, cuando estamos en esa crisis.
cuando estamos en un problema, una dificultad, nos acordamos de Dios. Y no debe de ser así. Dice, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Imagínese todo el rato, todo el tiempo que estaba David orando a Dios. ¿O no era así? Dice que pasaba toda la noche y con las manos así alzadas, viendo hacia arriba, orando a Dios. Y luego nos sigue diciendo, y mi alma rehusaba consuelo. No encontraba David ese consuelo necesario que necesitaba para esa crisis en la que él estaba. Recordamos, hermano, que a él lo querían matar en el tiempo más atrás, ¿sí? Por un rey. Pero fue y se escondió y aún así había salido victorioso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y ahora vemos aquí en este pasaje, hermanos, a un David desconsolado, a un David abatido, que necesitaba el consuelo por su crisis. ¿Quién busca usted primero, hermanos, para que le dé consuelo? A Dios. Debe ser el primero, Dios. Pero ¿a quién acurrimos primeramente? Cuando necesitamos ese consuelo. A nuestra pareja, tal vez a mi hermano, mi hermana, a un familiar, ¿verdad? Y hay ocasiones que al último dejamos a Dios, cuando debe ser al revés. Buscar a Dios primeramente. Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas no serán añadidas. ¿Sí? Dice, y es Jesucristo el que está hablando ahí, en Mateo 6:33. Y luego el versículo 34 que dice ahí, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer cuando estamos en esa situación, en esa crisis? Buscar a Dios. Isaías capítulo 55, versículo 6. Si alguien lo quiere leer, por favor. Isaías 55 y versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Gracias, hermano. ¿Qué nos está diciendo ahí el profeta Isaías? Buscadlo mientras pueda ser hallado. Buscarlo mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Dice buscarlo. ¿Sí? ¿Cuándo? Todos los días. Cuando me acuerde. Todos los días. Mientras puede ser hallado. ¿Sí? ¿Qué fue el consejo que le dio Salomón a la juventud? Primeramente en el Eclesiastés capítulo 11, y si no me equivoco es el versículo, ahorita les digo, el versículo 8 o 9, si no me equivoco. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en los días de tu adolescencia. Pero sabe una cosa, que sobre todo esto te juzgará Dios. ¿Sí? Pero fíjese lo que dice el capítulo 2 y versículo 1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sí? El profeta Isaías nos está diciendo, busca a Jehová mientras puede ser hallado. La pregunta era, ¿cuándo debemos de buscar a Dios? ¿Sí? Eclesiastés, Salomón, nos está diciendo en los días de nuestra juventud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, van a venir los días malos y los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? Va a llegar el punto, hermanos, que aquella juventud ya no va a querer buscar a Dios. Va a llegar aquel tiempo cuando sean más adultos, más grandes, y va a ser imposible buscar a Dios. ¿Por qué? Porque van a querer hacer lo que el mundo está haciendo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que el mundo está haciendo en estos días? ¿Qué es lo que te ofrece el mundo?
placer, deleites, gozo, pero ¿les durará mucho, hermanos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No les va a durar mucho. Pero el gozo de Dios, ¿hasta cuándo? Siempre. Entonces, cuando estemos entonces en esa situación, busquemos a Dios. Eso es algo que todos nosotros, hermanos, siempre debemos de tener en mente. Que eso es algo que debemos estar enseñando también a nuestros hijos. ¿Sí? Se nos ha predicado, pero que lastimosamente mucha gente no acepta y no quiere buscar a Dios. La mayoría de nosotros lo que hacemos es buscar ayuda, la ayuda de Dios, cuando ya todo lo demás ha fallado. Cuando todas las puertas se han cerrado, también, hermanos, cuando nuestros planes han fracasado, es cuando más empezamos a buscar a Dios. ¿Sí? Dice Santiago, hermanos, en el capítulo 4, que es la vida. Dice que es ciertamente como neblina que está por un corto de tiempo y después desvanece. ¿Sí? Cuando no sabéis qué es el mañana. Y luego nos sigue diciendo más adelantito, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios ahí que muchos van a decir, voy a ir a tal lugar, voy a planear esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y no sabes lo que va a hacer el mañana. Entonces, cuando hacemos todo esto, hermanos, hacemos planes y no incluimos a Dios en estos planes, entonces es cuando en veces se nos va a venir la crisis y no vamos a encontrar la salida. Otro pasaje más, hermanos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. El libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Gracias. ¿Qué nos está diciendo el autor de Deuteronomios? Buscarle. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, dice, lo vas a encontrar. Pero ¿cómo debemos de buscar a Dios? Con todo vuestro corazón. ¿Sí? La pregunta que quiero hacerles en esta mañana, hermanos, también es, ¿dónde está vuestro corazón ahorita? ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Aquí? ¿Seguros? Aquí está el Señor con nosotros. Sí, pero vuestro corazón, ¿dónde está? Porque puede estar aquí en nuestra mente, Sí. pero vuestro corazón tal vez esté vagando muy lejos. O puede ser, ¿cómo quedaría aquella película? O aquel juego de fútbol, ¿verdad? O debería haber ido a la playa mejor, ¿verdad? Porque dice la palabra de nuestro Dios, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Por eso es la pregunta, ¿dónde está vuestro corazón en esta mañana? Porque aquí la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, mas si desde ahí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Pero dice, si lo buscares de todo tu corazón. ¿Sí? El Señor quiere el 100% de nuestro corazón. No quiere solamente la mitad o una parte de nuestro corazón. Quiere el 100%. Y cuando nosotros damos el 100%, hermanos, entonces Dios se va a estar agradando a nosotros. Y entonces, hermanos, vamos a encontrar o a ver grandes bendiciones de Dios hacia nosotros. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros no desean las bendiciones de Dios? Todos, ¿no? Todos deseamos las bendiciones de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces para recibir las bendiciones de Dios? Busca a Jehová. Busca a Jehová, pero búscalo de todo tu corazón y con toda tu alma. Dicho en otras palabras, adáptate, acéptalo al 100%.
Número 2, hermanos. La segunda cosa que podemos hacer. ¿Qué debemos de hacer en la época de crisis? Es que tenemos que confiar que Dios lo ha prometido con un propósito de bendición para nuestra vida. En la crisis tenemos que confiar que Dios lo ha prometido con un propósito. Y dice que de bendición para nuestras vidas. Isaías capítulo 48 y versículo 10. Ese más que los voy a poner a hacer como esgrima, el que lo encuentre primero. Isaías 48, 10. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he cogido en horno de aflicción. Gracias, hermana. Salmos capítulo 27 y versículo 14. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Gracias. ¿Qué nos hace mención a estos dos pasajes, hermanos? Dice aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Versículo 11 dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Sí? ¿Qué nos hace mención aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos? Purificado. Escogido en horno. ¿De qué nos estará hablando ahí la palabra de nuestro Dios? El profeta Isaías, el profeta, hermano. De que tenemos que depositar todo en Él. Sí. Completamente para que nuestra fe No decaiga. porque ahí está la clave. ¿Sí? Entonces, debemos de tener una confianza al 100%, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, hermanos, si empezamos a titubear por ahí? Hoy confío en Dios, mañana no confío en Dios. Bueno, déjame confiar esta semana en Dios, pero... Es que ahí, cuando estás ahí en ese punto, es donde estás susceptible a que puedes abandonar todo. Sí, exacto, ¿verdad? Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Más bien lo que Dios quiere que hagamos es que nos agarremos de la mano de Él, que sigamos caminando con Él. Aunque nos llueve, nos truena, nos caiga cualquier tipo de tempestad. Sí, Dios quiere que caminemos de su mano. Y verdaderamente, hermanos, cuando nosotros hacemos eso, entonces tenemos toda nuestra confianza en Dios. Cuando hacemos eso. Desde el tiempo de Israel, hermanos, las pruebas de Israel han incluido el cautiverio en Babilonia. Había problemas y todo. Y la despresión actual por todo el mundo. Lejos de su tierra, a diferentes partes se fueron solos así. Por lo mismo, andaban abatidos, andaban en esa situación, en ese problema, en esas crisis, que no encontraban la salida. Y como dijo nuestro hermano, es cuando más debemos de ¿qué? De confiar para no caer nuestra fe. ¿Sí? Y Salmos capítulo 27 y versículo 14. ¿Qué nos hace mención ahí el salmista también? Es algo importante, hermanos. Es algo de suma importancia tocar temas concernientes a esto. Porque hay ocasiones, hermanos, que incluso el cristiano puede estar pasando por crisis y uno mismo no lo pueda notar. ¿Sí? Y ya teniendo una base más o menos, y como vea a la persona, al hermano o la hermana, tal vez podamos ayudarle con palabras de aliento, palabras de ánimo, ¿verdad? Y sobre todo para que siga adelante, que siga buscando a Dios,
que siga confiando y que no se separe de la mano de Dios. Fíjense lo que dice el salmista ahí en el capítulo 27 y versículo 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase su corazón, si espera a Jehová. ¿De quién se acuerdan ustedes con este pasaje, hermanos? ¿De qué personaje? De Josué. De Josué. Josué capítulo 1 nos lo dice claramente. Esfuérzate y sé valiente. Y luego diga, otra vez les digo, esfuérzate y sé muy valiente. Y luego en otro pasaje dice, te digo que te esfuerces y seas valiente. ¿Verdad? Y es las mismas palabras que nos está diciendo el salmista. Cuando nos está diciendo, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aliéntese. El corazón, hermanos, es alegrarse, ¿no? Animarse, alentarse, algo así. Entonces, pero ¿cómo nos podemos alentar a animar, hermanos? Nosotros. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? ¿Hasta las 11? Ok. 10 minutos me queda. Ok. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, animarnos cuando estamos en esa crisis? Con la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más? Sus promesas. Confiar en sus promesas. ¿Qué más? Hombre, ya le está dando sueño de gloria. Ya la estoy durmiendo, me cae. Pues si hacemos un compromiso con el Señor, debemos cumplirlo. Un compromiso con Dios. ¿Qué más podemos hacer, hermanos, para animarnos? Platicar con Él. Platicar con Él. Platicar con la hermana o el hermano. Cantar alabanzas, ¿verdad? ¿Sabía que los cantos dan mucho ánimo, hermanos? A pesar de las tribulaciones o problemas o crisis que esté pasando. Hermano, mi esposa le gustaba mucho Divino Compañero cuando íbamos rumbo a Houston porque trae un mensaje muy bonito de Divino Compañero. Sí. Es Así nuestro es. compañero cuando andamos fuera. En todas partes, hermano. Sí. Donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Sí. ¿Qué más, hermanos? Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. El libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué está diciendo Salomón ahora? Que nos fiemos en Él. ¿Qué es fiar, hermanos? Confiar. ¿Sí? Confíate de Jehová, en otras palabras. Pero fíjense cómo. De todo tu corazón, dice. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Póngalo de esa forma. Si no, dice versículo 6, reconocerlo en todos tus caminos. ¿En qué camino anda usted? ¿Con quién anda usted? Con el Señor. ¿Sí? Recuerde que hay dos caminos. Uno que te va a llevar ¿a dónde? Con el Señor. Y el otro te va a llevar a condenación. ¿Sí? ¿Por cuál de los dos caminos andamos? ¿Andamos el de bendición o andamos el de maldición? Póngalo de esa forma. ¿Andamos en el camino que nos va a ayudar a salir de la crisis? ¿O andamos en el camino que nos va a hundir más en la crisis? Porque hay solamente dos caminos. O sales de ella o te vas a hundir más de lo que ya estás. O caminas con Dios o caminas con Satanás, con el diablo. ¿Sí? Pero fíjense lo que está diciendo aquí claramente Salomón. Dice, reconocerlo.
reconocerlo. Por donde quiera que tú vayas. Y fíjense lo que Él va a hacer. Dice, y Él enderezará, ¿qué cosa? Tus veredas. Él va a encaminar por tu camino. Es lo que va a hacer Dios cuando nosotros verdaderamente confiamos en Él. Salmos capítulo 13, versículo 5. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Qué nos dice ahí David, hermano? Él ha confiado en la misericordia de Jehová. ¿En la misericordia de Jehová? Tenemos que alegrarnos también. Pero sobre todo, hermanos, dice ahí, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y fíjese el versículo que sigue, y cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cuando Dios nos hace bien, hermanos, nos pone a cantar también. ¿Sí? Proverbios capítulo 28, versículo 25. Proverbios capítulo 28 y versículo 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Queremos ser prosperados o no? ¿Queremos salir de esa tribulación, de esa crisis o no? ¿Qué debemos de hacer? Dice ahí claramente que confiemos en Él y ¿qué va a pasar? Y Él nos va a prosperar. Pero fíjese que es lo contrario. Si no quiero ser prosperado, si no quiero confiar en Dios, ¿qué va a pasar? Al principio del pasaje nos lo dice. ¿Qué vamos a encontrar? Contiendas, pleitos. ¿Sí? ¿Y de qué nos va a servir esos pleitos? Nada. Nos va a llevar a más problemas, más dolores de cabeza. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el 26. El que confía en su propio corazón es necio. Es necio. ¿O estamos confiando en nuestro propio corazón o estamos confiando en Dios? Confiar en Dios, hermanos. Siempre, hermanos, decimos, nada pasa si Dios no lo permite. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente lo creemos? Si no creemos que la crisis que estamos viviendo es porque Dios lo ha permitido con un propósito bueno para nuestra vida, nuestro corazón terminará resentido y lamentablemente va a ser un corazón amargado. En los versículos que acabamos de leer, hermanos, la palabra purificado, la palabra hebrea saraf, que significa acrisolar, es decir, purificar un metal por medio de fuego en el crisol. Y ese crisol donde el Señor nos purifica se llama aflicción. Es la aflicción. Los tiempos de crisis significa que Dios está trabajando en nuestras vidas. Malaquías capítulo 3 versículos 2 al 4 nos lo dice claramente, ¿verdad? El Señor, así como el platero se centra para afinarnos y para limpiarnos, para que nuestra vida sea una ofrenda agradable y perfecta delante de nuestro Dios. Entonces, hermanos, dejemos a Dios que sea ese alfarero que nos esté moldeando.
O como aquel joyero que tiene que pulir aquel oro, aquella plata. Dejemos que Dios haga su parte en nosotros y verá lo que Dios puede hacer en gran manera en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Al llamado yo respondo, y ahora contigo estoy. Me has amado, me has salvado, y libre por Cristo soy. Al llamado, Señor, yo respondo, y ahora contigo estoy. Me has amado, me has salvado, y libre por Cristo soy. Al llamado yo respondo, y ahora contigo estoy. Me has amado, me has salvado, y libre por Cristo soy. Al llamado yo respondo, y ahora contigo estoy. Me has amado, me has salvado, y libre por Cristo soy.
libres por Cristo. Ven con Jesús, ven, te invito a vencer. Libres por Cristo, rompió cadenas, solo seguirle a Él. Libres por Cristo, ven con Jesús, ven, te invito a vencer. Libres por Cristo, rompió cadenas, solo seguirle a Él. Cantad a nuestro Rey, sí, cantadle, cantad a nuestro Rey, sí, cantadle, cantad a nuestro Rey. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home
what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art.